Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad, que no corran, que salgan despacito, caminando reverentemente. Y los que nos quedamos aquí vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. El mes del amor y la amistad. Comienza febrero y... Disculpen, hermanos, ando un poco agripado. Comienza febrero y ya empiezan por ahí a circular las tarjetas con corazones y los regalos con chocolates y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando que la gente en este mes lo destina para pensar en el amor, les voy a pedir que vayamos a la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Y voy a dar lectura a estos 8 versículos de Romanos capítulo 5. Siga la lectura con mucha atención en su lugar. Romanos 5, 1 al 8 dicen así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito Padre Celestial, te agradecemos este hermoso momento en el cual, después de haberte adorado con los cantos, con la lectura de tu santa palabra, y al haberte adorado dando testimonio de todas las bendiciones que tú has concedido a cada uno de tus hijos, podemos de llegar a este momento culminante, a este momento clímax en el cual tu palabra se lee y se va a exponer bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te ruego, Padre Santo, que hables a nuestros corazones, a cada uno de los que aquí estamos conforme a la necesidad que tú sabes cada uno tenemos. Y permita, Señor, que tu palabra haga aquel propósito para el cual la envías y no vuelva a ti vacía. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, antes de la predicación quiero darle también una bienvenida muy especial a nuestra hermana Elvirita. A nuestra hermana Elvirita Pérez. Bienvenida, hermana. Señor le bendiga. Pasemos a la predicación, la cual se titula así: El primer amor. El primer amor. Muy común es que cada enamorado considere a su novio o novia, o esposo o esposa, o compañero o compañera, como su primer amor o el único amor de la vida. Claro está que esto es, en la mayoría de los casos, una utopía. Esa palabreja quiere decir algo bueno, pero irrealizable. Y digo que es en la mayoría de los casos una utopía, ya que en la práctica solo es una promesa o intención que no dura y que solo pretende sacar provecho personal en la relación emocional. Esto tiene que ver
con el amor humano y mundano que, aunque sincero en su momento, no está motivado por el primer amor, o sea, el de Dios manifestado en Cristo. Y este amor humano también afecta negativamente a los cristianos, dañando la relación espiritual con su Salvador, así como todos los aspectos de la vida diaria. Por lo cual, el justo reclamo de Cristo a la iglesia de Éfeso sigue resonando hasta nuestros días, cuando Cristo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo se da esta terrible infidelidad con Dios de parte de los cristianos? Bueno, Pablo escribe allá en su carta a los Efesios: ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿damos lugar al diablo cuando, como dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Dos preguntas. ¿Cuáles cosas buenas delante de Dios sabes que debes hacer y no haces? Segunda pregunta. ¿O cuántas cosas malas a los ojos de Dios sabes que no debes hacer y las haces? Por eso la Escritura dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es posible corregir cualquier práctica pecaminosa considerando seriamente la palabra de Dios, y en el pasaje leído analizaremos lo que el primer amor da, lo que el primer amor produce y lo que el primer amor ha hecho. Veremos primeramente lo que el primer amor da. El primer amor da algo, el amor de Dios da algo, claro que da, hermanos. El primer amor da justificación al alma pecadora. Versículo 1, primera parte, dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo delante de Dios. No porque lo seamos, sino por la declaración que Cristo hace de todos aquellos que crean en Él como su Salvador personal. De manera que la humanidad, todos los seres humanos necesitan ser justificados delante de Dios, porque realmente somos pecadores, somos culpables, traemos un pecado heredado de toda la vida, a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, y así generación tras generación se nos ha ido heredando un pecado que ahora necesita ser justificado. Y la única manera de justificar a este pecado es mediante la fe en Cristo Jesús. De manera que el primer amor, que es el de Dios, nos da justificación al alma pecadora. Justificados pues por la fe. De manera que la persona debe poner su fe en Cristo para poder ser justificado de su pecado, de su maldad, de esa tendencia natural a lo malo, de esa tendencia natural a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso decimos que el primer amor da justificación al alma pecadora. Si vamos aquí a la carta a los Romanos, pero en el capítulo 4, versículo 25, tenemos que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que sí, Cristo murió porque somos pecadores y Él tomó nuestro lugar. Pero no solamente murió,
Él murió tomando nuestro lugar en la cruz, pero resucitó de la muerte para con ello, con esa resurrección, vencer al pecado y declararnos ahora justificados si ponemos nuestra fe en Él. Por esta razón, el primer amor da justificación al alma pecadora, pero también el primer amor da paz verdadera con Dios. Por eso el versículo 1 sigue diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el mundo busca paz, y se ha dicho que la paz, aunque haya guerra. Entonces, ¿qué clase de paz busca el mundo? Una paz impuesta por la fuerza, por el poder humano y las armas, a costa de la muerte de tanta gente. Esa no es una paz, o por lo menos no una paz verdadera. Es una paz impuesta, y una paz en la cual solo un grupo puede disfrutar y el otro no, porque siempre va a haber un grupo sometido que a la fuerza va a aceptar la imposición pacífica del fuerte. Pero realmente el mundo, con todo y sus atractivos, no puede ofrecer, ni mucho menos garantizar paz. El primer amor, o sea, el de Dios, da paz verdadera por medio de Cristo. Por eso dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Había un distanciamiento, una separación de Dios y el hombre por causa del pecado del primer hombre y la primera mujer. Y a partir de allí, todo ser humano que nació de aquella unión entre Adán y Eva, todo ser humano venía ya con esa separación de Dios y el hombre. Necesitaba un intermediario que mediara para que hubiera paz, y ese fue Cristo. Fue el que estuvo dispuesto a morir, tomar el lugar que nos correspondía en la cruz para crear una verdadera paz entre Dios y el hombre. Cuando el hombre experimenta la paz que Dios da, entonces aquel hombre está seguro, sin importar las condiciones que en este mundo se estén dando, como la guerra, como la inseguridad, como el narcotráfico, como la violencia, como la inmoralidad y todas las clases de males que vemos día a día, que se están aumentando, porque dice la Escritura, y Cristo lo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad tiende a ir en aumento. Cristo lo dijo, y no esperemos ver que las cosas mejoren. Deben mejorar para nosotros como cristianos al confiar en Dios, al depender de Dios, al tener paz en el corazón. Y qué bueno que a pesar de los problemas que vivimos, vemos cómo Dios obra. Lo acabamos de ver en los testimonios que dijeron nuestros hermanos. Cómo Dios obró cuidando la vida de los pequeñitos, cuidándonos en medio de problemas, cuidándonos en toda circunstancia, en medio de la enfermedad. Y eso nos garantiza paz con Dios, porque Dios está interviniendo en nuestra vida para ayudarnos. No nos está evitando los problemas, hermanos. Dios no hace eso. Dios interviene en los problemas no para evitarlos, sino para darnos paz y sacarnos adelante. Por esa razón entendemos que el primer amor da justificación al alma pecadora, da paz verdadera con Dios, pero también da firmeza en la vida cristiana. Firmeza en la vida cristiana. Versículo 2, primera parte, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Cuál es esta gracia? Pues es esta bendición que Dios nos ha dado de ser cristianos y tener una vida cristiana, una vida dirigida por Cristo, una vida basada en el conocimiento de la palabra del Señor, que nos ayuda a ser cada día mejores para nuestro Señor, obviamente para nosotros y para los demás. De manera que ese primer amor da eso, firmeza. Debemos estar firmes en esta gracia en la cual Dios nos ha hecho estar
como cristianos, como hijos de Dios, como parte de su pueblo, miembros de esta iglesia. Necesitamos firmeza, hermanos, que no nos mueva ningún viento de doctrina y que no por ahí, porque nos diga alguien que trae Biblia en la mano, que Dios no, que la salvación se pierde, que Cristo no es Dios, o tantas otras mentiras, que no hay que pedir perdón, que porque ya Dios nos perdonó todos los pecados. Cuidado, hermanos. Necesitamos firmeza. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios, estar asistiendo a la iglesia, estar oyendo la palabra de Dios, estar escuchando las lecciones, las meditaciones y estar en comunión con los hermanos para que estemos firmes en esta gracia. Por eso estamos hablando de todo lo que nos da el primer amor. Firmeza en la vida cristiana. Miren lo que dice, no pierda esta lectura, pero vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vea lo que dice el versículo 1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué le parece? Tenemos del Señor la libertad que Cristo nos ha dado. Él nos hizo libres con su muerte y con su resurrección. Él nos liberó del pecado, de Satanás y de la condenación eterna. Somos libres, hermanos. ¿Por qué voluntariamente a veces cada uno se somete otra vez al yugo del pecado? Porque es cada uno el que se somete. Cristo ya nos liberó. Cristo ya nos libertó. Y eso lo vi yo en la cárcel, cuando yo iba a la cárcel a predicar la palabra de Dios. Yo veía tantos, como estuve yendo por 3 años, un periodo de 3 años, yo veía tantos presos que un día contentos salían por las puertas, se les abrían las rejas y la puerta de la cárcel y salían libres. Salían contentos, con una sonrisa. Y en 3 años que viví esa escena, muchas veces, gente que salía, pero gente que a los 2 o 3 meses ya estaba otra vez dentro. Sí, y eso significa muy bien la vida del cristiano, que es libre, que Cristo paga su culpa y sale libre de la cárcel del pecado, y una vez libre, Él solo vuelve a delinquir y vuelve a caer a la prisión espiritual del pecado. Por esa razón, hermanos, dice la Escritura, estad pues firmes en esa libertad. Mantengámonos firmes sin pecar, sin volver a hacer lo malo, para que entonces podamos nosotros estar libres de ese yugo de la esclavitud del cual ya Cristo nos libertó. El primer amor da firmeza en la vida cristiana, pero algo más da ese primer amor. Da una esperanza gloriosa. Por eso, si volvemos allá a Romanos 5, versículo 2, dice el versículo 2 en su segunda parte: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano se debe gloriar de que tiene una vida en gloria, garantizada por Cristo Jesús. Él dijo: ir y preparar lugar para vosotros. Y dijo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La esperanza gloriosa. Versículo 2 dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermosas palabras, hermanos. Tenemos un lugar en gloria. Vamos hacia ese lugar. Mantengámonos firmes en esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No cedamos al pecado, a la tentación. Especialmente yo les decía en la clase a los muchachos, a los jovencitos de secundaria, de preparatoria, que van a encontrarse con infinidad de amigos que les van a invitar a ir a hacerse la pinta, a no entrar a clase, a fumar un cigarro o a probar la droga, marihuana, cocaína, o a tomarse una cerveza. Ándale, al cabo ya eres hombre. Como si ser hombre significara emborracharse o embrutecerse con el vicio. El verdadero hombre es el que tiene control y dominio de su cuerpo.
Y no sea a la invitación de 2, 3 tontos que le dicen, ándale, o te regaña tu mamá. Como si esa fuera la peor ofensa, que lo regañe la mamá. Para empezar, el mamá y el papá regañan por el bien del muchacho. Y si a ellos, mamá y su papá no los regañan, lo cual es una mentira, porque también los regañan, pero no les hacen caso, es porque si una mamá o un papá no regañan es porque no les interesa ese hijo y no lo aman. De manera que no hay que ceder al pecado, porque debemos mantenernos firmes en esta vida cristiana, pues tenemos una esperanza gloriosa. Vale la pena esforzarnos para no caer al pecado, que es un engaño, que es una trampa, que se presenta muy atractiva, pero que al final traerá dolor y sufrimiento a la vida. Y se los digo porque yo ya pasé por eso. Porque yo pasé por eso. ¿Cómo es posible que hijo de pastor? Pues a pesar de eso pasé por eso. Y sé el engaño final, doloroso, triste, que el pecado causa en la vida humana. Por eso estamos diciendo claramente, acabamos de ver lo que el primer amor da. Vamos en segundo lugar a ver lo que el primer amor produce. ¿Sí? Si el primer amor, el amor de Dios, da algo, debe producir algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que produce el primer amor, que es el de Dios. El primer amor produce alegría en las adversidades. Versículo 3, primera parte, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta allí. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es una adversidad en la vida, un problema, un conflicto. Estás pasando por un conflicto, por un problema, por una aflicción. Eso se llama tribulación. O sea, aquello te atribula, te angustia, te agobia, te preocupa, te quita el sueño, no comes. Bueno, aunque hay unos que con más problemas comen más, ¿verdad? Bueno, igual, el chiste es que hay una alteración que te afecta. Y entonces, este primer amor, el de Dios, produce alegría en las adversidades. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano tiene ahora una nueva forma de ver la vida. Sin Cristo, los problemas eran un reclamo, una aflicción, una preocupación. Sin Cristo, los problemas eran traer una gran preocupación, una gran incertidumbre, pero con Cristo los mismos problemas que antes te agobiaban, con Cristo ahora tú les ves una razón y un propósito de ser. Tú entiendes que el problema que aparentemente antes te agobiaba, ahora tú lo ves como una oportunidad por medio de la cual Dios va a mostrarte su amor y algo te va a enseñar. Por eso Pablo dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos alegramos, estamos seguros de que aquel problema, que aunque no me gusta, va a haber algo bueno. Y muchas cosas en esta vida no nos van a gustar. En esta vida no todas las cosas van a ser a nuestro gusto, a nuestro antojo. Pero cuando vengan los problemas, entonces tú confía en que Dios sabe por qué te está permitiendo atravesar por aquella situación especial. Pablo dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Y a mí me dio gusto escuchar testimonios que dijeron esto que yo iba a decirles. Muchos hermanos o algunos hermanos, voy a chupar una pastilla, disculpen hermanos. Algunos hermanos aquí al frente se me anticiparon a la predicación y ya la estaban dando ellos, antes de que yo la expresara. ¿Sí? Alegrarnos en medio de los problemas es saber lo que dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún los problemas, esos son los que más beneficio van a dejar. De las cosas buenas, pues casi nadie sacamos un gran provecho más que mucha alegría. Pero de los problemas, de las aflicciones, de las preocupaciones y de todas las tribulaciones es de donde más vamos a aprender. Por eso hay que
entender que el primer amor produce alegría en las adversidades. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse, o sea, estar doblemente feliz y alegre. Siempre. Y cuando dice siempre, es siempre. Y Pablo estaba escribiendo esto desde una cárcel, desde una condición de enfermedad y desde una situación de soledad. Y aún así podía decir: alégrense en Cristo siempre, que nada de lo que pasa quite ese gozo de saberse hijos de Dios y de saber que si algo estamos sufriendo, Dios lo va a usar para bien. Por eso estamos diciendo claramente que el primer amor produce alegría en las adversidades. Volvamos a Romanos para decir en segundo lugar que el primer amor produce paciencia en los problemas. Por eso el versículo 3 dice que no solamente esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Entonces ahora ya va tomando sentido. Los problemas, las tribulaciones, aquellas cosas que Dios permite que pasen, te van a enseñar primeramente a ser paciente. ¿Cómo actúa uno con paciencia en los problemas? Bueno, debes en primer lugar mantenerte sereno ante un problema, tratar de no perder la razón y no pensar que ya se acabó el mundo y no, tranquilo. Pedirle al Señor paciencia en ese momento, paciencia para esperar de Él ayuda, paciencia para poder enfrentar el problema de una manera tranquila, discerniendo bien las cosas. Se necesita en medio de un problema, dicen, mente fría, cabeza fría, sí. De lo contrario, aquel problema puede llevarnos a cometer una locura, una imprudencia, que luego en vez de solucionar el problema, venga a agravarlo o a hacerlo mayor. Por eso es importante que, como dice la Escritura claramente, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Además, recuerda que la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. De manera que si tienes el Espíritu Santo, Él te va a ayudar a que seas paciente. Pero tú debes poner de tu parte, siendo paciente. Yo recuerdo aquellos anuncios en la televisión, ¿verdad? Cuando ponían aquella mamá o aquel papá que le decía al chiquillo: estate quieto, y estate quieto. Y ya por fin el chiquillo hacía una daga y el papá agarraba y él iba a pegar y paraba en la escena y decía: cuenta hasta 10. Y empezaba 1, 2, 3. Y al llegar al 10, ya como que el papá recapacitaba: mi hijo, por favor. Y ya le cambiaba el tono, ¿verdad? Sí, hermanos, es cierto. Paciencia no solo con los niños, porque ya vimos de lo que son capaces los niños, ¿verdad? Pero los niños, bueno, no miden consecuencias, ellos no piensan, los adultos ya razonamos como adultos. Dice Pablo: cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces al niño no se le puede pedir mucho esto, pero los adultos sí. Y estamos hablando a los que ya son cristianos, que ya en ese uso de razón decidieron entregarle su vida a Cristo. Porque estamos hablando de que el primer amor produce paciencia en los problemas. Miren lo que dice el Salmo 40. Vayamos a un salmo muy hermoso, conocido de todos. Salmo capítulo 40, que lo dice en los primeros tres versículos. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos,
y temerán, ¿y qué? Confiarán en Jehová. Si tú eres paciente y esperas al Señor pacientemente en oración, soportándolo, el problema, la situación por la que estés atravesando, Él va a inclinarse, va a oír tu voz y te va a sacar tarde o temprano de esa situación, pero no lo va a hacer hasta que haya hecho lo que tiene que hacer con tu vida, y una vez que haya hecho aquello, te va a poner su pie, dice, puso mis pies sobre peña, y dice que esa peña, la roca, es Cristo. Y allí, estando en Cristo, tú vas a poder entonces alabar al Señor, y dice que verán esto muchos y van a creer, confiarán en Jehová. De manera que los problemas que tú estás viviendo no solamente son con un propósito bueno para ti, sino para que otros que vean puedan creer por medio de tu testimonio, porque en medio de tu problema y aflicción, tú vas a adorar al Señor y lo vas a alabar, sabiendo que el final de todo es el que cuenta, pero que hay que atravesar ese proceso de la prueba, ese proceso de los problemas, pero que el final será de grande bendición de Dios para ti y para todos los que atestiguen lo que te pasa. Pero ¿qué más podemos decir del primer amor? ¿Qué produce? Bueno, el primer amor produce, dijimos, alegría en las adversidades, paciencia en los problemas. Una tercera cosa, el primer amor produce esperanza, una esperanza en las pruebas. Ve lo que dice el versículo 4 de Romanos 5. Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces produce esperanza en las pruebas. Ahora, hay que diferenciar de una prueba a una tentación. La prueba es de Dios y produce esperanza, porque cuando Dios nos prueba una vez que nos ha dado la capacitación o el conocimiento para enfrentar la prueba. Y entonces tú tienes la esperanza de que esa prueba que viene de Dios tiene el efecto en ti de una verdadera esperanza. ¿De qué? De que vas a pasar, porque Dios te va a ayudar, porque Dios te ha capacitado, porque Dios no te ha dejado de su mano, y entonces esa prueba la vas a pasar. Esperanza en las pruebas. Pero la tentación no es de Dios, esa es del diablo, y esa no te va a dar la esperanza de nada, esa te va a dar, al contrario, una terrible incertidumbre y angustia de los problemas que te van a causar. Los problemas que te van a causar a ti y a otros. Por eso la tentación, aunque se presenta de una manera muy bonita, muy agradable, como un regalo atractivo, su final será una gran desgracia para tu vida y para los tuyos. Porque, por ejemplo, aquel que cede a la tentación de robarse algo, y que lo toma y que lo encuentra la policía, la desgracia es que va a ir a la cárcel y que su familia se va a quedar pues sin el proveedor de aquellos bienes que ilícitamente quiso llevar a la casa en vez de buscar un trabajo, algo productivo. Y el pecado siempre es así. Parece fácil y que no va a haber ningún problema, pero la verdad es que es difícil y va a traer muchos problemas. De esta manera, el primer amor produce esperanza en las pruebas. Si vamos a Santiago, la carta a Santiago, allá en el capítulo 1, vamos a encontrar a lo que yo me refiero. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué te parece? Hay que resistir la tentación y hay que soportar la prueba, ¿verdad? Soportar la tentación y resistir la prueba. Yo quiero decir esto: siempre que seamos probados por Dios, Satanás, que es un oportunista, te va a tentar a la vez. De manera que, aunque la prueba es de Dios y la tentación del diablo,
casi siempre van de la mano, porque siempre que Dios prueba a alguien, Satanás va a aprovechar para tentarlo. ¿Recuerden lo que pasó con Job? ¿Recuerdan la vida de Job? Fue probado por Dios, pero ¿quién puso la tentación al quitarle todos sus riquezas, sus hijos y su salud? Lo estaba tentando para que blasfemara contra Dios. De manera que piensa en esto. Siempre que Dios te pruebe, va a haber una tentación. Dios te prueba a ver qué tan maduro eres, pero Satanás te va a tentar ¿a qué? A que robes, a que hagas algo malo, a que seas infiel a tu pareja, a que seas infiel con Dios, al caer en los vicios. Pero Dios te está probando, pero Satanás te está tentando. Debes saber diferenciar muy bien y saber que la prueba la puedes pasar si te tomas de la mano de Dios, pero que la tentación es del diablo y que vas a caer a ella si no estás tomado de la mano del Señor. Finalmente, en este segundo punto, que habiendo sobre lo que el primer amor produce, diremos que el primer amor produce plenitud del Espíritu Santo. Y volvamos allá a Romanos 5 para que vean lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La plenitud del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, amén, los que somos salvos y ya creímos en Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo. Me preguntaba una hermana en la clase, ¿y yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Bueno, le dije, no esperes sentir mariposas en el estómago ni nada de esas cosas. El Espíritu Santo no es un sentimiento, es la tercera persona de la Trinidad y Él cambia nuestra vida. Yo le decía que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Si usted dejó de hacer las cosas que hacía antes, si usted dejó de robar, de mentir, de emborracharse, de drogarse, de ser infiel y de un montón de cosas más, si usted ya dejó eso y ahora ya no hace eso, sino hace la voluntad de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Es el cambio de vida. Yo decía en la clase también que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, ¿qué? Entonces son los frutos, las acciones, lo que hacemos, lo que dice, si ya somos cristianos o no lo somos. Decía una hermana hace tiempo aquí en una clase, oiga, mi esposo dice que ya es cristiano, pero sigue emborrachándose, pues le dije, pues está loco. Él cree que es cristiano, y lo peor es que Satanás lo tiene engañado creyendo que es cristiano y haciendo lo mismo de siempre. ¿Sí? Dice la Biblia que no puede salir por una misma abertura agua dulce y salada. De manera que es importantísimo entender esto. La plenitud del Espíritu Santo es cuando Dios tiene control de nuestra vida por medio de su Espíritu. ¿Haces las cosas que la Biblia manda, que Dios te manda, o haces las que tú quieres? ¿Qué haces? ¿Vienes al templo cuando sabes que debes venir o te quedas en la casa a descansar o aceptas la invitación de tus amigos a irte a una fiesta o haces otra cosa? ¿Por quién estás controlado o dominado? ¿Por quién? Interesante es lo que yo siempre he dicho y no me voy a cansar de decir porque es mi responsabilidad decirlo. ¿Quién nos trajo aquí al templo? El Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios los trae en la mañana y en la tarde ya no a todos? Es mi pregunta. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo los traiga en la mañana y en la tarde ya no? Si es el mismo Espíritu de Dios que nos anima y nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Venir al templo es un gozo, es un gusto para los cristianos, aunque allá afuera la gente y los familiares inconversos digan, pues ¿qué tanto haces allí? Pues hago lo que la Biblia me manda. Tú no lo entiendes, pero yo lo sé. Y entonces podemos entender, hermanos, que la plenitud del Espíritu Santo es lo que el primer amor produce. Que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios. Vayamos a Efesios, por favor. Carta a los Efesios. Vea lo que dice Efesios capítulo 5.
versículo 18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, aquí la palabra o la expresión que no nos embriaguemos, que no nos embriaguemos con vino, eso de vino cámbielo. Y puede ser vino, puede ser mentira, puede ser chismes, puede ser infidelidad. Que no te embriagues con lo malo es lo que quiere decir. Claro que expresa la palabra vino porque pues en aquel tiempo la gente era muy dada a eso, como al día de hoy. Pero la palabra vino es sinónimo de todo lo malo y de todo lo pecaminoso. Que no te embriagues o te llenes de lo malo, sino que más bien permitas al Espíritu Santo que te llene con su presencia. Pues estamos hablando de lo que el primer amor produce. Por eso hay una lectura impactante allá en Santiago. Busca Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y mira lo que dicen los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué te parece? Estás pasando por alguna prueba, por algún problema. Recuerda que ese problema, esa prueba va a producir paciencia. Tu fe va a ser probada y tienes que demostrar paciencia, y dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Por eso hemos dicho allí en Romanos 5, acabamos de ver en segundo lugar lo que el primer amor produce. Dijimos que produce alegría en las adversidades, paciencia en las pruebas, esperanza en los problemas y plenitud del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en tercer y último lugar lo que el primer amor ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho el primer amor? Pues ha hecho muchas cosas, pero mencionaremos dos básicas. La primera, el primer amor envió a Cristo a la muerte expiatoria a su debido tiempo. Versículo 6, Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué bonito que llegó el tiempo en que Dios envió a Cristo para morir y poder salvar a la humanidad. Qué hermoso y qué grandioso el amor de Dios con que nos amó para enviar a su propio Hijo para salvar a una humanidad pecadora. Pero ese tiempo se cumplió. Era un tiempo profetizado, era un tiempo largamente esperado por el pueblo de Israel, el pueblo judío, y cuando llegó, se cumplió el tiempo. Un tiempo que se cumplió, muy hermoso. Un tiempo en que Cristo vino a morir para salvarnos. Y si buscas Juan 17, lo vas a ver cómo ese tiempo se cumplió. Juan capítulo 17, ve lo que dice el Señor Jesucristo en los primeros 5 versículos. Juan 17, 1 al 5 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ¿qué dice? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dios envió a Cristo a la muerte expiatoria a su debido tiempo. Cristo dice: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? La de morir por nosotros.
la de que se cumpliese el propósito para el cual vino a este mundo y nació en un pesebre, lo que conocemos como la Navidad, porque Él vino a morir. Ese su propósito, era morir por nosotros. Y ese tiempo se cumple y Cristo dice: la hora ha llegado. Pero también el primer amor ha hecho, ¿o qué es lo que ha hecho? Bueno, dijimos que envió a Cristo a la muerte expiatoria, pero a su debido tiempo. Recuerda que hubo muchas ocasiones en las que los judíos quisieron tomarle preso y matarle, y dicen no pudieron porque aún no había llegado su tiempo. Pero el tiempo llegó y Cristo no lo evitó. Fue gozoso a la cruz para salvarnos. Su gozo era salvarnos a nosotros. Por eso dijo en una ocasión a sus discípulos: para que mi gozo sea cumplido y mi gozo sea vuestro gozo, o sea, el haber sido salvados. El primer amor, además, el primer amor envió a Cristo a la muerte injusta, a pesar de ser pecadores. ¿Sí? Versículos 7 y 8 de Romanos 5 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro, ha habido casos de gente que ha muerto por un justo. Ha habido casos en la historia de una persona que muere por algún bueno, por alguno que valga la pena. Tenemos aquí en nuestro país grandes héroes que dieron su vida por la patria. Pero solamente Cristo murió por la humanidad entera. Y por la humanidad entera pecadora, que no merecía salvación, que no merecía el perdón, pero que Cristo por amor quiso darlo. Solamente Cristo murió injustamente a pesar de nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, lo pone de una manera muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 3, allá en el versículo 18, en la primera parte de este versículo dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo, ¿por quién? Por los injustos. El justo por los injustos. El justo es Cristo, los injustos somos nosotros. Y dice que padeció una sola vez por los pecadores. Qué importante es que Cristo haya querido morir por nosotros, porque estamos viendo lo que el primer amor ha hecho. Envió a Cristo a la muerte expiatoria a su debido tiempo y envió a Cristo a la muerte injusta a pesar de que éramos pecadores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber analizado lo que el primer amor, o sea, el amor de Dios, nos ha dado, lo que el primer amor produce en nuestra vida y lo que el primer amor ha hecho para salvarnos, la pregunta que voy a hacer, escúchala: ¿seguiremos haciendo lo malo delante de Dios? Y ve lo que dice Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estás bajo la gracia de Dios, o sea, bajo su amor, bajo la salvación que te ha dado, ya no debes presentar tu cuerpo ni tus miembros al pecado. Quiero hacer una sincera y cariñosa invitación a todos los que quieran aceptar el amor de Cristo para la salvación de su alma.
Si tú sabes que necesitas la salvación de tu alma y jamás has aceptado a Cristo en tu corazón, ni nunca has escuchado un mensaje claro y hoy entendiste que necesitas ser salvo, a todos los que quieran aceptar el amor de Cristo para la salvación de su alma, quiero pedirles que por favor, sin ninguna pena, te pongas de pie en tu lugar, ahí donde estás. Solamente quiero verte para orar por ti, para poder orar por tu vida y para poderle pedir a Cristo que entre a tu corazón y cambie tu vida. Él puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal? Le voy a pedir en el amor de Cristo que se ponga de pie nada más. Yo voy a orar por ti y voy a pedirle a Cristo, a nuestro Señor, que te cambie tu vida y que la haga conforme a su voluntad. ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie diciendo con esto, demostrando públicamente que quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? No quiero extender la invitación, no quiero hacerlo forzoso, pero Dios te está dando una oportunidad el día de hoy para que entregues tu vida a Cristo Jesús. ¿Quieres entregarle a Cristo tu vida? Solamente ponte de pie. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Bien, si no es así, quiero hacer una sincera y cariñosa invitación ahora a todos los que quieran aceptar el amor de Cristo para reconsagración de su alma. ¿Qué es reconsagrar tu vida al Señor? Reconsagrar tu vida es que si no has hecho hasta el día de hoy lo que era bueno, si has estado haciendo cosas malas, si has estado haciendo cosas que Dios reprueba en su palabra y tú conoces, tú puedes reconsagrar tu vida y volver al camino del Señor. Me estoy refiriendo a todos los que ya recibieron a Cristo Jesús, pero como el hijo pródigo se han alejado de Cristo, de su Padre, y han hecho lo malo, han vivido haciendo lo malo. ¿Habrá alguien que quiera en esta hora, sinceramente, de todo corazón, reconsagrar su vida al Señor? Le voy a pedir igual que se ponga de pie, allí donde está, para poder orar por usted, para poder pedirle a Dios que le ayude a volver al camino del Señor, que perdone sus pecados y que le ayude a mantenerse firme en esta vida cristiana. Que Dios bendiga a todos los que se han puesto de pie. ¿Habrá alguien más que sinceramente delante de Dios reconoce que ha hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios y quiere arrepentido pedir perdón y pedir que el Señor le perdone y le restaure? Muy bien, muy bien. Voy a hacer una oración por todos los que se pusieron en pie. Voy a pedir a toda la iglesia que inclinemos nuestro rostro y que todos los que se pusieron de pie oren diciendo estas palabras que yo voy a decir. Díganlas en su corazón, en su mente. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor, por ese gran amor con que me has amado y me has salvado. Quiero suplicarte ahora, Señor, que recibas de todo corazón mi voz con la cual te pido perdón. Te suplico, Padre Santo, que todas aquellas cosas malas con que yo he pecado contra ti y he ofendido tu nombre, dando mal testimonio de ti en mi vida, me sean perdonados. Perdona todas las cosas malas que hice, Señor, y te pido la fortaleza de tu Espíritu Santo para no volver a cometerlas, Señor. Dame, Señor, paz en el corazón y dame, Señor, el gozo de saberme perdonado por ti y la alegría de saberme amado al grado de que me das nuevas oportunidades para seguir adelante. Te pido, Padre, que me ayudes a seguir fiel todos los días hasta que me llames a tu presencia o hasta que tú vengas a este mundo por tu pueblo. Perdóname, Señor, de todo corazón te lo ruego y te agradezco, Señor, el perdón que tú ya me has dado. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, que el Señor le bendiga
Usted ha hecho una promesa con Cristo en este momento. Cúmplala, cúmplala y pídele al Señor la fortaleza para poder hacerlo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.